Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre aplicaciones de la función lineal y la función cuadrática en hojas de cálculo. Soy Ricardo Buitrago, docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa San Mateo en Soacha, Cundinamarca. El objetivo de hoy es entender los elementos conceptuales presentes en el análisis de funciones de primer y segundo orden y las herramientas informáticas que se pueden utilizar para resolver problemas. Estos problemas los hemos tomado especialmente desde el contexto de la física y específicamente del contexto de el movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. En primer lugar, vamos a relacionar los conceptos de cinemática dentro de un contexto informático y su respectiva descripción matemática. Esto para introducirnos de alguna forma en el tema de programación. Y vamos a proponer soluciones a problemas de cinemática mediante la utilización de hojas de cálculo y las herramientas gráficas disponibles. También vamos a introducir dos conceptos muy importantes en la práctica y es el concepto de variable y el concepto de constante. Todo ello dentro del concepto de función matemática. Previamente hemos hablado del contexto, del concepto de función, o sea, la relación uno a uno entre dos conjuntos, el movimiento uniforme, en el cual se considera la velocidad constante. En física, los dos fenómenos que se pueden describir mediante este modelo matemático de velocidad constante sería el sonido y la luz. El movimiento uniformemente acelerado tiene, como su nombre lo indica, aceleración constante y tal vez el ejemplo más clásico de todos es el de caída libre, donde la gravedad es una aceleración ampliamente conocida por todos los estudiantes. Dentro del movimiento uniforme tenemos en primer lugar la ecuación de la recta f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente, x variable independiente y b el punto de corte con el eje. En física tenemos la posición que está descrita por el producto de la velocidad y con el tiempo más la posición inicial. En muchos casos, la posición inicial, si no se expresa, se debe asumir como cero. En la hoja de cálculo, cuando nosotros vamos a escribir una constante, entonces la debemos inmovilizar con el signo pesos. Para lograr este propósito, señalamos la posición de la constante e inmovilizamos con la celda F4. Multiplicamos por el tiempo que está en la columna A. Para este caso estamos trabajando en la fila 2 y le sumamos la posición inicial que en muchos casos puede llegar a ser, repetimos, cero, pero no siempre. Movimiento uniformemente acelerado, tenemos el trinomio ax cuadrado más bx más c, ampliamente pues manejado en los cursos de matemáticas. En general se trabaja en matemáticas con el número como igual a 1, pero en la vida real, en el contexto de la física, cuando vamos a describir una posición, este valor casi siempre es diferente de 1 y en muchos casos es un decimal. Por ejemplo, un medio multiplicado por la aceleración de gravedad, que es 9.8, daría 4.9 y en ese caso ya aumenta el grado de complejidad para esta ecuación. Velocidad inicial por el tiempo más posición cero. Entonces, aquí en la tercera ecuación, pues tenemos las constantes, la fórmula ya introducida con el tiempo elevado al cuadrado, más la posición cero. Para los problemas que vamos a considerar el día de hoy, no estamos considerando velocidad inicial. Vamos a resolver el siguiente problema. Dice, un móvil A parte con velocidad constante de 4,5 metros sobre segundo desde un punto A. No se especifica posición cero. En ese instante, un móvil B que está 10 metros más adelante, esta sería la posición cero, pasa en la misma dirección con velocidad constante de 3,5 metros sobre segundo desde un punto B. Se encuentran,
Pues presumiríamos que sí, o si no, pues el ejercicio carece un tanto de sentido. Al cabo de cuánto tiempo y cuánto han recorrido. Entonces vamos a hacer la solución de forma gráfica. Vamos a proponer la siguiente plantilla donde tenemos en la columna A variable independiente, en las columnas B y C variables dependientes y a partir de la columna D tenemos las constantes. Inicialmente vamos a considerar un incremento de 1. El problema nos dice que la velocidad de A es 4,5 y su posición 0, 4,5 o si no nos da error. La posición inicial 0. La velocidad de B nos dijo que era 3,5 y la posición de B es 10 metros. Entonces escribimos el valor de 10. Vamos a generar la serie del tiempo. En primer lugar escribimos el primer valor de tiempo. En la celda A3 vamos a escribir el valor anterior y le vamos a sumar el incremento. Como es constante, lo inmovilizamos con la tecla F4, de forma tal que inserte los signos pesos. Voy a copiar esta fórmula hasta la fila 32, de forma tal que el último valor sea 1. Vamos a introducir las fórmulas para la posición del móvil A. Es igual a la velocidad inmovilizada multiplicada por el tiempo, que es variable, no se inmoviliza, más la posición 0, que es inmovilizada. Y nos da 0, enter y autocompletar. Vamos a hacer lo mismo para el móvil, igual a velocidad inmovilizada multiplicado por el tiempo y le sumamos la posición inicial inmovilizada. Enter y autocompletar. Voy a disminuir el zoom simplemente para mejorar la graficación. Ahora selecciono las 3 primeras columnas, incluyendo los encabezados. Y voy a insertar un gráfico. Me aseguro que sea un gráfico de dispersión. Y vamos a hacer algunas consideraciones. Entonces, en primer lugar, vemos que la solución está aproximadamente en esta zona y que tenemos más de la mitad de la gráfica perdida. Por lo tanto, voy a disminuir el incremento hasta 0,5 y ya observo que entonces al ubicarme en la gráfica, obtengo la respuesta que voy a escribir. Los móviles, si se encuentran, han recorrido 10 segundos y han recorrido una distancia de 45 metros. Esa es la información que yo debo consignar en alguna parte de la hoja como análisis de esta gráfica y como resolución de este resultado. Bien, vamos a considerar el segundo punto. Los trenes A y B parten de una estación con velocidades de 60 kilómetros por hora y 75 kilómetros por hora respectivamente. Determine la distancia a que se encuentran cada 10 minutos hasta 2 horas si marchan en el mismo sentido, o sea, hallando el diferencial de las posiciones. Si marcha en sentido opuesto, vamos a hallar el diferencial de las posiciones, pero ahora uno de los trenes cambió de velocidad porque si van en sentido contrario, al menos una velocidad es negativa con respecto a la otra. Finalmente, las distancias al hacer la operación de signos terminan sumándose. Entonces vamos a hacer una tabla de al menos 5 columnas. Entonces, vamos a considerar la siguiente plantilla. Tenemos tiempo
posición del tren A, tren B, si van en el mismo sentido, si van diferentes, la velocidad de A y la velocidad de B. Vamos a calcular aquí una sencilla regla de tres. Si hace 60 kilómetros en 60 minutos, en un minuto, ¿cuántos kilómetros va a realizar? Entonces, recordemos la regla de tres, es igual a esta multiplicada por esta y dividido entre esta. Entonces nos da que para el primer móvil que recorre a 60 kilómetros por hora, la velocidad va a ser de 1. Ahora simplemente voy a escribir acá no 60, sino 75 y automáticamente la misma regla de 3 que acabé de hacer hace un momento, la voy a escribir 1,25. Esos son los dos primeros valores que tengo. Tengo el tiempo cero y nos piden que describamos la posición del tren cada 10 minutos hasta 2 horas o lo que es igual hasta 120 minutos. Entonces voy a copiar acá a ver en qué valor voy. Me faltan 4. Ya llegué hasta los 120. Posición del tren A es igual a la velocidad inmovilizada multiplicada por el tiempo y nada más. No tenemos posiciones ceros porque partieron del mismo punto. Enter y autocompletar. El tren B va a tener los mismos valores igual a velocidad inmovilizada multiplicada por el tiempo. No hay posición cero expresada. Enter y autocompletar. La siguiente sería igual. Si van en el mismo sentido, entonces diríamos que es igual a B menos A. En el tiempo cero, pues parece ser bastante lógico que esto se cumpla. Pero a medida que va pasando, pues se van alejando ligeramente hasta tener pues unas determinadas diferencias de distancia. Y si van en sentidos contrarios, entonces dijimos que va a ser la posición de C más, recordemos menos menos, o sea más, la posición de A. Entonces, a medida que si van en el mismo sentido, pues se van alejando muy lentamente, pero si van en sentidos contrarios, la diferencia pues va aumentando, en una magnitud bastante mayor. Y solamente con estos datos ya tendríamos resuelto el ejercicio número 2. Vamos a compartir a revisar el ejercicio número 3. Un móvil aparte con aceleración constante de 3,5 metros sobre segundo desde un punto A y un móvil B que está 800 metros más adelante. Para el móvil A no se expresa posición cero, para el móvil B sí. Parte con aceleración constante de 2,5 metros sobre segundo cuadrado desde un punto B. Se encuentran al cabo de cuánto tiempo y cuánto han recorrido. Como siempre, una solución gráfica. Vamos a regresar al punto número 1 y vamos a duplicar. Nos ubicamos aquí en esta parte inferior izquierda y duplicamos. Este va a ser el ejercicio número 3. Entonces, este ejercicio número 3 que tenemos acá ya no habla de velocidades, sino de aceleraciones. Perdón, escribimos la aceleración A, la aceleración de B
Y vamos a escribir a recordar los valores. Nos dice que la primera es 3,5 y cero, la segunda es 2,5 y 800. Esos serían nuestros valores, sí, correcto. Entonces vamos a modificar las ecuaciones. En primer lugar tenemos que la ecuación para movimiento uniformemente acelerado es igual a 1/2 multiplicado por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado más la posición cero. Y nos dice que tiene la misma aceleración. Ahora vamos con la siguiente fórmula. Lo mismo, 1/2 multiplicado por la aceleración de v por el tiempo elevado al cuadrado y le sumo la posición cero. Ahora tomo selecciono estas dos ecuaciones que acabo de verificar y voy a ir a copiarlas hasta la última fila. Listo. Ahora al hacer zoom y verificar la gráfica que observamos, no es evidente la solución. Entonces se supone que debo aumentar los incrementos. Al aumentar los incrementos veo que ya se están acercando, pero todavía no es suficiente. Entonces voy a ir hasta un valor de 2. En el valor de 2 sí ya cambiaron todos los valores y obtengo que al cabo de 40 segundos ahí se encuentran y han recorrido una distancia de 2.800 metros. Estas son las respuestas que se deben registrar aquí en algunas de las celdas o resaltar simplemente dentro de la tabla, pero gráficamente ya encontré la respuesta. Y obviamente, pues en cada resolución gráfica debe ser evidente esta respuesta. El último punto ya es pues algo para que el estudiante demuestre la apropiación que tiene el tema. Tenemos una aceleración constante sin posición inicial y una velocidad constante con posición inicial diferente de cero. O sea que sería igual a 49. Entonces, básicamente, la respuesta que se espera de este sistema que es una función recta, ¿sí? Y una función semiparabólica, porque los tiempos negativos no existen y no los estamos considerando. Entonces, esta sería la forma de la respuesta. Están los valores, velocidad de 3, posición inicial 0, velocidad de 3,5, posición inicial de 49. Y de esta forma, este sería pues el plus. Adicionalmente, pues hay que modificar al menos las ecuaciones. Dependiendo la hoja que yo haya duplicado, si dupliqué la hoja 3, que es lo más aconsejable, debo modificar las ecuaciones para el móvil A que deberían corresponder a una ecuación lineal de forma que consiga pues esta trayectoria. Si regresamos al móvil anterior, vamos aquí a hacer una suposición. Vamos a decir que este valor de inicio es 60 y que los incrementos van a ser de 5. Perdón, va a ser menos 60. Esto es simplemente para efectos didácticos. Observen que todas las ecuaciones cuadráticas tienen dos posibles soluciones. Aquí tenemos una zona y aquí tenemos otra zona. Para este caso, pues descartamos
toda la solución por la zona negativa, por la sencilla razón que los tiempos negativos no existen, pero en algunos contextos pueden llegar a existir y estas soluciones también habría que considerarlas dependiendo la variable física que estemos considerando. Muchas gracias por su atención.